¿Mande? Who was praying? Escuché a alguien ahí. Who was praying? Oh, Mariela. Sí, ¿te acuerdas de Mariela? Sí. Cuando quieres se la pones. Mucho gusto. Está Mariela. Hola. Les voy a... Ella es Mariela. ¿Sí te acuerdas de Mariela? ¿Cómo no? Sí, ¿no? Chuy, mi tío Jesús. Okay. I know, girl. Sí. I know, Ahí girl. está. I know you. Sí, es que está en WhatsApp. I didn't recognize the voice. No te reconoció la voz. Oh, es que me salió de artista ahorita. Yo también te saludo, Mariela, desde aquí. Bendiciones, me da gusto verte. Bendecidos todos, gusto de recibirlos. Vamos Bendiciones, a mostrar. Ok, está grabando. de oírte y de verte. Sí. Ahí está Sanderita. No, Bendecido. ¿qué le pasó a esta cosa? Okay. Bueno, pues sigue, comencemos, ¿ok? Está bien. Bueno, comencemos. Vamos al Evangelio de Juan. No vamos a estar aprendiendo mucho Evangelio, pero hay algo bonito ahí que aprendí y me gustaría compartir. Vamos a ver, vayan al Evangelio de Juan. ¿Ok? Capítulo 2. Capítulo 2. Gorda, no sé si putas tú, güey. Hola, Betty. Hola, ya la escuché. Hola, hola. Hola, bendiciones. Juan capítulo 2, vamos a estar ahí. ¿Ok? Y vamos a estar en el capítulo 2, capítulo 3, parte del 3. ¿Ok? Parte del 2 y parte del 3. Y empecemos con el capítulo 2 y en el versículo 13. ¿Ok? Y dice así. Está chistoso porque me acabo de bañar y se me hace todo bien chistoso. Ok, Juan 2:13. Y dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a ver un poco más dentro de las escrituras, ¿verdad? Para que se imaginen, para que vean un poquito más. Dice que se estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué mes era ese? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se hace la Pascua? ¿En Semana Santa? Es en el mes hebreo, será en el Nisan, ¿se acuerdan? Ahí de acuerdo a Éxodo, ¿verdad? Nisan, ¿ok? Entonces aquí estaban en el mes de Nisan. Son detalles extras que Dios, son detalles que a veces uno los descarta o no les pone atención, pero son importantes porque nos dan una cronología importante, ¿ok? ¿Estos de quién son? A ver. Espérame, es que encontré unos lentes, la Faith, la Grace. Ah, no, son de Isaías. Son de Isaías. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Acuérdense que habían 3 fiestas mandatorias que todo judío tenía que atender. Todo judío. Esta era una de ellas. Bueno. Ok, sigamos. No, era Pentecostés, perdón. Pentecostés, tabernáculos y otra más. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de acuerdo, se echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y las esparció las monedas de las cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿verdad? 17. Ajá. Dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. No vamos a ver esa parte, nada más para que se entendiera lo que vamos. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? 19. Respondiendo Jesús y les dijo, están preguntando una señal. Estos hombres siempre pedían una señal, ¿verdad? Algo que pudieran ellos sacarse de onda, ¿verdad? Para creer en él, ¿verdad? Y es por eso de que de acuerdo a la Biblia, muchos judíos y mucha gente va a ser engañada, judíos principalmente, ¿verdad? Por las señales del anticristo.
¿verdad? Porque dice que va a ser señales, ¿verdad? Y puede que sean como señales de las que estaban pidiendo aquí ellos. Pero fíjense que dice en el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús dijo eso, ¿verdad? Vamos a ver a qué se estaba refiriendo más adelante. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Verdad? Estos hombres están viendo algo físico, ¿verdad? En sí, este templo aquí, de acuerdo a estudiando, el templo todavía no estaba construido, estaba siendo en construcción todavía. Así que este texto aquí tendría que decir, en 46 años está siendo edificado este templo, o sea, está en proceso, todavía no acababa. Ella acaba de construirlo más tarde, hasta el 66 AD, se puede decir, más adelante. 30 años después de aquí, algo. Tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo, ¿verdad? Hablando, ¿por qué? Porque en 3 días, ahorita vamos a ver, ahorita va a decir por qué. Está hablando de que en 3 días va a ser levantado este templo, ¿verdad? 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, aquí es donde quiero entrar en detalles, ¿verdad? Porque muchas partes de los evangelios y ahorita aquí en el evangelio de Juan, hay algo que se llama, en inglés dice, bueno, en español es degresión, ¿ok? Y les voy a dar la definición, ¿ok? Mariela, se ve como se ve como que si te fuera a cortar, pero no, ¿ok? Pero les voy a decir que es degresión. Ok, la palabra degresión, les voy a dar el significado, ok. Digresión, perdón. Digresión. Espérenme ahí. Digresión, me sale en español, me sale en inglés. Digresión dice, hecho de apartarse en un relato, discurso, pongan atención, porque aquí en los evangelios hacen mucho esto, los escritores. Es muy importante. Ya que vimos de que estos evangelios fueron escritos años después, es muy importante entender esto. Acuérdese, esto es muy importante, de veras. Digresión significa esto, hecho de apartarse en un relato, discurso o exposición del asunto principal para tratar de algo que surge relacionado con él. Esto lo hacemos normalmente en nuestras conversaciones, que decimos, estamos hablando y de repente, pues sabes qué, te voy a decir lo que pasó. ¿Me entiendes? Para apoyar algo que estamos relatando, ¿verdad? Te sales un poquito del tema, pero te llevas a otro para apoyar eso de los que estás hablando. Y en la Biblia, güey, especialmente en el Evangelio de Juan y en otros evangelios, hay digresiones de estas, ¿ok? Por lo cual se puede a veces uno confundir, ¿verdad? Si la leemos. Y esta es una de ellas, fíjense, porque aquí en el versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto está hablando, acuérdense, estos evangelios fueron escritos años después. De acuerdo a los estudios, Juan fue escrito unos 50 años después de la ascensión de Jesús. O sea, hágale cuentas, nació en el 3 AC, ¿verdad? Y murió como en el 28, 27, ¿verdad? Entonces, años después, 27 serían como en el... ¿Cuál es? A ver, vamos a ver matemática. Más 53. Oye, 27. Les voy a dar un aproximado. Como en el 80, alrededor de ahí. En el 80 AD. ¿Ok? O sea que esta epístola, vuelvo a decir, este evangelio, vamos a darle la cuenta. Estamos en el 2020 y vamos a quitar ¿cuál había dicho? Sería, espera, me estoy haciendo cuentas para decirle hace cuánto tiempo.
¿Ok? Ok, estamos en el 27 más 80. Ok, menos 80. Es decir, hace 1940 años. ¿Ok? Esta carta de Juan fue escrita alrededor de hace 1940 años. Atrás. ¿Ok? Fue escrita alrededor del 80. Por ahí es una de las más viejas. El Evangelio de Juan. Ahora, para el 80, para el año 80 AD, Jesús ya había resucitado, ¿ok? Porque Jesús murió, ¿verdad? Alrededor de 27 por ahí, 27. Entonces, ya para el año 80 por ahí, ya había Jesús resucitado, ya estaba ascendido, había comenzado el Pentecostés, ya había pasado el Pentecostés, ya conocían el misterio oculto, ¿verdad? Y estas epístolas, estos evangelios fueron escritos después, ¿ok? 85, ya ve, ahí está, por ahí mandó mensajes Sandrita, alrededor de ese 85, 95. Lo que pasa es que en los estudios, basado en los estudios, ¿verdad? Si lo busca uno en Google, van a decir una fecha, pero tienen el nacimiento de Jesús no alineado, ¿verdad? Lo tienen en un tiempo en el cero, ¿verdad? Y no es así, es en el 3 AC. O sea que se le restan unos 3 años de que lo tienen no alineado, ¿verdad? No correcto. Bueno, entonces, estas cartas fueron alrededor del 80, ¿verdad? Por lo cual, cuando escribe, ahí está, ya regreso con Mariela. Cuando escriben estas evangelios, estas cartas, se refieren a cosas que en ese tiempo de lo que están relatando, todavía no pasaban, ¿ok? Pero cuando son escritas ya habían pasado. ¿Me explico? Les voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Les voy a volver a explicar. Yo escribo ahorita una carta relatando las cosas que pasaron hace un año, ¿ok? En la carta puede que relate todo lo que pasó hace un año, pero puede que yo agregue detalles que ya son conocidos ahora, un año después, ahora que la estoy escribiendo, pero que en el momento que estoy relatando, o sea, hace un año, no se conocían. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí. Es lo mismo que pasa con los evangelios. Hay cosas que Juan, cuando está relatando las cosas, en el tiempo que está relatando, o sea, cuando estaba Jesús ministrando en su ministerio, no se conocían. Pero cuando ya son escritas estas, o sea, en el 80 AD, que ya son años después, unos 50 y tantos años, ¿verdad? Ya las conocía Juan. Y una de ellas es como en el viejo, en la clase pasada, era el misterio escondido. Ya se conocía para el año 80, pero no se halla ninguna pista, ¿verdad? Como les dije en la clase pasada, no se halla ninguna pista en los evangelios porque Dios los inspiró y escribieron lo que era exacto, ¿verdad? Bueno, entonces estas son digresiones. Y aquí está una, dice en el versículo 22, dice Juan 2, 22. Leímos el 21, están hablando del templo, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, ¿ven? En el momento que está relatando ahí, ¿había resucitado Jesús? No, todavía no había sido crucificado, porque ahí está relatando ahí Juan la conversación que tuvo Jesús con los fariseos. Pero sí, ven, este versículo 22 es un paréntesis, como un tipo paréntesis, una digresión. Está relatando Juan agregando algo. Dice, por tanto, cuando resucitó, ya en ese tiempo de cuando Juan está escribiendo esta carta en el 80, ya Jesús ya había resucitado y ya había ascendido y ya estaba el misterio, ¿verdad? En acción. Dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. 23. Entonces, me tardé en explicar esto porque quiero que se entienda bien la imagen, ¿verdad? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que les hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿verdad? Ahora, para esto, ¿verdad? No es lo que, bueno, no voy a entrar en detalle aquí porque aquí está hablando de las 9 manifestaciones, bueno, de las manifestaciones, ¿verdad? Jesús no es de que al verte ya te juzgaba,
¿verdad? No es de que te hacía un prejuicio, o sea, te juzgaba y decía, pues este es mentiroso, este se ve que... No, 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 no. Él conocía lo que había en el hombre porque Dios se lo revelaba, ¿verdad? Eso es lo que quiero explicar. No es de que Jesús tenía algo de que, pues ella conocía a la gente así por verla. No, no, no. No es conocimiento humano, ¿verdad? No es prejuicio o algo así. Aquí Dios le revelaba los corazones del hombre. Ahora entremos en el capítulo 3, porque aquí es donde quería entrar y aquí es donde empezamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Este hombre es muy importante. En los evangelios se muestra. Y este hombre fue uno de los fariseos creyentes, ¿verdad? Que estuvieron con Jesús hasta el último. ¿Ok? Si han visto, no sé si se han visto cuando Jesús es crucificado, Nicodemo es uno de los que les da el enterramiento apropiado, se podría decir. ¿Ok? Digno de una persona, digno de acuerdo a la ley, ¿verdad? Un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ven? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él conocía esto. Versículo 3. Él era uno de los cuantos que habían creído, allá donde dice en el versículo 23. Dice que en la Pascua, ¿verdad? ¿Lo vieron? Dicen, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿verdad? De eso está hablando. Y aquí, regresando al versículo 2. Este vino, ya lo leí. Ahora, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde les estaba diciendo la semana pasada, ¿verdad? Esa palabra anoten, ¿se acuerdan? Que era de recibir de arriba. Esta es la misma. Esto de no es la misma, pero es a otra semejante, que quiere decir nacer de arriba. No se está refiriendo a que nacieres de nuevo. Es una palabra que se refiere a nacer de arriba. ¿Ok? Dice lo que le está diciendo Jesús. Aquí Jesús, el gran maestro Rabí, Raboni, se las busco. La palabra para esa era anothen, pero aquí es otra raíz. Es la misma raíz de Ana, pero espérense. Déjense la busco, ¿ok? A darles la palabra exacta. 3, ¿ok? Y aquí está, ¿ok? Apúntenla si quieren apuntarla. La palabra griega para esta... Pensé que era otra. Es que a veces, así como a veces tienen otra. Es la misma, anothen. Sí, es la misma. Yo pensaba porque a veces tienen la misma raíz, pero terminan diferente. Como el pistis, hay pistis, pisteo, pistao. Les dije, hay muchas ramitas de esa palabra. Pero es la misma, anothen. Entonces, es la misma, ya ven, es muy, muy, muy interesante que sea la misma palabra. Entonces, esta palabra donde dice naciere de nuevo, es anothen. ¿Mande? Son derivados de una raíz. Ajá. Pero ahí es lo que está diciendo Jesús. Le está diciendo Nicodemo, al menos que no nace. Dice, de cierto digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. No, aquí, a donde quiero entrar es más adelante, ¿ok? Todavía no llegamos, está en el versículo 11. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo a Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí le está diciendo a Jesús que para ser un renacido de Dios, primero tiene que uno nacer y tener un cuerpo. Tiene primero que haber un nacimiento carnal, ¿verdad? Eso es lo que se refiere con el nacimiento de agua y después nacer del Espíritu, o sea, es el nacer de arriba, ¿verdad? Para poder ver el reino de Dios, dice, ¿verdad? Ya cuando se está refiriendo a ver el reino de Dios es a tener el Espíritu, ¿verdad? Y caminar en el Espíritu y hacer las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Es su voluntad. 6. Lo aprendimos eso en el seminario, ¿se acuerdan? Ser un virrey, ¿se acuerdan? La palabra
sí era vice king, right? Virrey. Okay. Ser un virrey es alguien que es un representante del rey y hace lo mismo que el rey haría. Y nosotros somos así, semejante a Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos esa autoridad. Y es lo que le está diciendo, para ser ese rey, para ver el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dando los dos realms. 7. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla, aquí la palabra es espíritu, ¿verdad? El espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu, ¿verdad? Aquí Jesús, en esto podría tardarme muchísimo tiempo para explicar y podemos abarcarlo este versículo en otra hora de clase. Pero en un resumen, aquí le está diciendo Jesús, ¿verdad? Que el espíritu, así como le está dando características humanas a Dios, ¿ok? Es la palabra, ¿se acuerdan? Esa palabra, condescensión, ¿verdad? Le está dando cualidades humanas a Dios, ¿verdad? Donde dice, aquí esta palabra viento tiene que ser espíritu. El espíritu sopla donde quiere. Ahora, ¿se acuerdan por allá en Timoteo donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios? Sí. Es lo mismo que está tratando de decir aquí Jesús. Lo mismo, el espíritu sopla. O sea que Dios habla. Lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Es que cuando uno camina con Dios, Dios le habla. Es lo que le está diciendo. Dios sopla donde quiere y oye su sonido. O sea, Dios habla contigo, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo el que es nacido del Espíritu, ¿verdad? O sea, le está explicando cómo es de que un hombre puede tener revelación de Dios. ¿Ok? Le estoy dando resumen, pero podemos entrar a esto en detalle después, porque no quiero llegar ahí, sino más adelante. 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ven? 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Verdad? Le estaba diciendo hace muchas semanas de que a veces nosotros leemos la Biblia y leemos las palabras que dice Jesús y les damos nosotros un tono de enojado o de como si estuviera Jesús regañándolo. Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos darle nosotros el tono o signos de exclamación, ¿verdad? De interrogación sí, porque es una pregunta, pero no podemos darle una exclamación porque no sabemos cómo lo dijo, ¿verdad? Y una de las cosas que les había dicho es de que, de acuerdo, hola, hasta Cristian, de acuerdo a lo que dice el Viejo Testamento, Jesús no iba a herir a la gente, ¿verdad? No iba a herirla, sino iba a apoyarla a crecer, a esa, decía Isaías, ¿se acuerdan? A esa caña quebrantada, en lugar de romperla, a una caña ya dañada, en lugar de terminar de romperla, iba a levantar, ¿verdad? Y eso se refería a toda la gente dañada, ¿verdad? La gente dañada de ese entonces. Y ahorita también hay gente dañada y Jesús, ¿verdad? O Dios no te va a romper más el corazón, ¿verdad? No te va a romper más, no te va a ir a regañar, sino te va a ayudar. Y así Jesús era, ¿verdad? Por lo cual aquí cuando le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, no se imaginen más de lo que es, ¿verdad? No se imaginen que se lo está regañando, ¿verdad? Se lo está diciendo con todo el amor de su corazón, con ese corazón tierno que Jesús tenía, y para ayudarle. ¿Y cómo vemos que le va a ayudar? Por los textos que siguen. Aquí es donde entramos, aquí es donde quiero empezar. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice, y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cuando dice aquí estas cosas terrenales, ¿verdad? Se está hablando de esto. Está hablando de tener revelación, de cómo es de que uno puede nacer de nuevo, ¿verdad? Le está explicando, eso se refiere a las cosas de lo que hay en la tierra, de lo que hay disponible aquí, ¿verdad? Porque es lo que le quiso empezar a hablar con él, de cómo es de que un hombre puede nacer de nuevo y no sabía. ¿Cómo es de que Dios puede hablar con la persona y no sabía? ¿Verdad? Por eso aquí le quiere ayudar a entender esto, ¿verdad?
Pero le está diciendo, si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, dice, ¿cómo creéis si os dijere los celestiales? Y aquí es donde va a entrar en lo celestial, ¿verdad? Porque a partir del versículo 12, de 2 hacia atrás, está hablando de lo que nosotros tenemos en la tierra. Tenemos revelación, tenemos espíritu, ¿verdad? Y aquí donde dice de las cosas celestiales, es otro tema, y aquí va a empezar, fíjense. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, les voy a hacer una pregunta ya con lo que les dije. ¿Ok? Jesús, sí, mamá, tómatela, sí, mamá. Estas palabras son en rojo, como si Jesús las hubiera dicho. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Jesús estaba en el cielo en ese momento? No. No. Aquí está otra ¿qué? Es otra de esas digresiones. Esto es dicho por Juan. Jesús no estaba en el cielo. Jesús estaba en la tierra. No. Jesús Sí. estaba en la tierra. Aquí Juan está dando énfasis diciendo ¿Digresión o degresión? digresión. De acuerdo a la definición que aquí tengo. ¿Es diferente? Sí, vean. Espérame. Digresión. Sí, es digresión. Digresión. D-I-G-R-E-S-I-O-N. Digresión. ¿Verdad? Está haciendo una digresión, ¿verdad? Diciendo Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es Juan diciendo esto cuando está escribiéndole el Evangelio. Acuérdense, Juan escribió este Evangelio años después, alrededor del 80, hasta alrededor del 80 y 90, por ahí, ¿verdad? Para ese entonces Jesús ya estaba en el cielo, sí. Para el 80, sí, ¿verdad? Ya había bajado, ya había, o sea, en el sentido, ya Dios lo había enviado, ¿verdad? Ya había nacido, ya había ascendido y ya estaba en el cielo para el tiempo que Juan escribió la carta, ¿verdad? O el Evangelio. Esta es una digresión. Y fíjense, aquí vamos a entrar, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ajá. Aquí le está hablando de las cosas celestiales. Aquí les está hablando, le está introduciendo poquito, algo de lo que él sabe, de que él tiene que morir y de que Dios lo va a resucitar al tercer día y de que no lo va a dejar ahí, sino que va a ¿qué? A ser levantado. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí es donde quiero entrar en tema, porque Jesús está haciendo y está añadiendo un texto o un relato bíblico para que Nicodemo entienda, ¿verdad? Y el relato que está agregando aquí Jesús a Nicodemo, el que le está relatando, es cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Ya han leído esa parte? Vamos a ver esa parte, ¿ok? Esa parte la podemos encontrar en Números 21. Vamos a ver, para que se entienda. Tenemos que ver por qué Jesús dio este relato, ¿verdad? Porque normalmente cuando nosotros leemos la palabra serpiente, ya empezamos a pensar en el enemigo, ¿verdad? Empezamos a aprender en el enemigo, pero no es así, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia no se refiere al enemigo, siempre que dice serpiente no se refiere al enemigo, ¿verdad? No tiene nada negativo esto, ¿verdad? Solamente allá en Génesis le da características del enemigo como serpiente, por lo que es, cómo es. Pero no siempre que se refiere a serpiente se refiere al enemigo. Vamos a números que les dije 21, ¿verdad? Porque vamos a ver este relato que Jesús les dijo, ¿ok? Números 21, ¿están ahí? Ya, ahora, por eso quise empezar desde ahí, para que se entendiera el contexto de lo que Jesús le está dando, explicando, de lo que el tema porque si les hubiera llevado este tema, se hubieran quedado así como que, ok, pues, ¿por qué, verdad? Pero ya vimos la conversación que está teniendo con Nicodemo, que le quiere ayudar a entender las cosas terrenales, de cómo puede uno nacer de nuevo, y le está dando una introducción de las cosas celestiales, de que él tiene que ascender, y vamos a ver qué es lo que va a hacer con su ascensión. Está aquí en el versículo, Números 21, versículo 5, ¿ok?
Empecemos desde el 4. Números 21:4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Híjole, ¿verdad? Aquí va la gente otra vez, ¿verdad? Otra vez a ir en... A veces nosotros podemos caer en lo mismo, ¿verdad? De, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tanta cosa en nuestra vida, verdad? Pero Dios nos ayuda. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Verdad? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Híjole. ¿Verdad? Esta gente ya estaba acostumbrada a echarse sus carnitas, ¿verdad? A tener su carnita allá en Egipto y está comiendo aquí una dieta diferente, ¿verdad? Está comiendo pan, maná del maná y ya están hartos. Ajá, ya estaban hartos del chivo, de la birria, ¿verdad? Perdón, no estaban hartos, que ya estaban, ya estaban extrañando la birria y todo eso, ¿verdad? Las carnitas del matador ahí, de México. Pero bueno, y dice, ¿por qué hiciste subir a Egipto para que muramos en el desierto? Dice, pues no hay pan ni agua. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos querían otro tipo de pan, un pan que estaba en Egipto, no el pan que estaba proviendo Dios. 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esto, ¿se acuerdan? Es una figura llamada, ¿verdad? El refrán de permisión. Eso no es una cosa inventada, ustedes lo pueden buscar. Vayan a Google, apúntenlo ahorita si quieren, y después de la clase, cuando tengan tiempo, vean qué es el refrán de permisión. ¿Ok? Idiom of permission en inglés. Y lo van a ver que es atribuyéndole cosas a Dios negativas. ¿Ok? Aquí se le atribuyen a Jehová como que él envía las serpientes, ¿verdad? Pero en sí sabemos que no es Dios, ¿verdad? Es el enemigo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Aquí, ¿verdad? Por eso la gente piensa de que a veces Dios castiga, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Aquí ellos le habían dado lugar a esto. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? 7. Entonces, dejen tomar tantita agüita. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. ¿Sabe qué es una asta, verdad? Como un palo. Algo. Dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Ven? Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, ¿verdad? Dice 9. Y aquí, obviamente, bueno, aquí pueden ver, aquí el enemigo siempre tiene su falsedad. Y de ahí sale la diosa, ¿verdad? Siempre quiere imitar lo de Dios, ¿eh? Y hay por ahí una diosa de la mitología de la que tiene serpientes en la cabeza pero esta en lugar de que vivas, te conviertes en piedra, ¿verdad? Según, ok, la medusa, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 8. No, ya lo leí. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, aquí ya Dios le manda hacer una serpiente. Y que cualquiera que fuere mordido por esa serpiente y viera esta otra serpiente hecha, ¿verdad? Va a vivir. ¿Ok? 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente, o sea, aquí está hablando de una serpiente real, ¿verdad? De cuando una serpiente real, ¿verdad?, mordiera a alguno, ¿verdad? Si ellos miraban a la serpiente de bronce, iban a vivir. Ya no iban a morir, sino iban a vivir. ¿Ok?
este es el relato que Jesús le está dando, trayendo a memoria a Nicodemo como fariseo, bueno, como un líder de Israel, ¿verdad? Rabí, tiene que conocer estos relatos, por eso Jesús se los trae a él, ¿verdad? Pero vamos a ver la imagen que Jesús está poniendo, ¿verdad? Porque está diciendo de que él es esa serpiente, que así como la serpiente fue levantada, ¿qué dice? ¿Qué decía? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad? No está hablando de su muerte. Mucha gente piensa que está hablando de su muerte, sino aquí está hablando de su ascensión. Porque aquí está hablando de las cosas celestiales. Aquí el texto 13 dice, Juan, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí está Jesús diciendo, por eso Juan pone este paréntesis aquí, porque Jesús dice en el capítulo 14, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está haciendo esta relación, está trayendo, está teniendo, bueno, está haciendo esta similitud, ¿verdad? Trayendo y diciendo de que él va a ser como esa serpiente. ¿Qué pasaba si la gente que era mordida no miraba a la serpiente? Se moría. ¿Ven? Por eso Jesús está diciendo este relato, porque está diciendo, cualquiera que viera arriba, acuérdense, está hablando las cosas celestiales, de arriba, ¿verdad? Y está diciendo esto, ¿verdad? Cualquiera que viera esa serpiente iba a vivir. Y así hoy en día, y así Juan está escribiendo, cualquiera que ponga sus ojos en Jesús, vivirá. Va a vivir. Sí. ¿Ven? Por eso es de que Jesús trae este relato para que entienda Nicodemo la importancia de las cosas celestiales y de que él tiene que ascender. ¿Para qué? No Para simplemente para ir a dar vueltas allá y estar sentado allá, ¿verdad? Sino para dar vida a la gente. Así como la serpiente que hizo Moisés dio vida en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver otro relato donde hace una referencia a esta serpiente y está en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. ¿Están ahí? Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el texto, versículo 1. ¿Todo está siendo entendido? Sí. Ok, ¿sí? Sí, hágame con el dedito ya. Sí. Okay. Bueno, Segunda de Reyes 18 dice, en el tercer año de Oseas, pero vamos a ver algo, aquí vamos a ver una referencia a esa serpiente y qué es lo que pasó con esa serpiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Aquí vemos el reinado de ¿quién? De Ezequías. 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, tenía mi edad, híjole. Era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Wow. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando terminó de reinar? Haga la matemática. Como 50 y algo. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Así se llama Faith Abi. Abi, hija de Zacarías. 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. 4. Él quitó los lugares altos. ¿Sí saben? Los lugares altos eran como tipo ofrendas que ponían hacia los dioses o hacia gente, ¿verdad? Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Esta acera es una región Assyrian, el reinado, el imperio asirio, ¿verdad? Tenía muchas imágenes
idólatras. Y dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¡Oh! ¿Qué pasa? La hizo pedazos. ¿Por qué? Algo está haciendo mal este hombre. Vamos a seguir leyendo. Quizá. Vamos a hablar. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nahustan. Esa palabra Nahustan, de acuerdo a mi Biblia, significa cosa de bronce o serpiente de bronce. ¿Ok? Ahora, ¿qué estaba pasando con esta serpiente? Lo que estaba pasando es de que eso que fue una bendición, ¿verdad? Que les estaba trayendo, les estaba dando liberación, la habían convertido en una cosa de idolatría. Por eso es de que fue destruida, ¿verdad? Porque en su tiempo era de liberación, ¿verdad? Pero estos hombres pues siguieron poniendo su vista en las cosas de aquí. Y como les traía liberación, lo hicieron algo bendito, ¿verdad? Y les estaban haciendo incienso, o sea, ofrendas. Por eso, ¿verdad? Ya de algo positivo lo pusieron en algo negativo, por eso es de que Isaías lo rompió, ¿verdad? Pero aquí podemos ver eso. El Señor puso su esperanza y después, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Aquí esa serpiente, podemos ver que esa serpiente duró hasta el reinado de Ezequías, ¿ok? Y para darles el tiempo, no lo tengo escrito, pero pudieron haber sido unos buenos de años. Tengo ahí una imagen por ahí donde nos da un buen estimado de años, pero al último de la clase se las podría dar si la voy a buscar y les voy a decir como cuánto tiempo duró esa serpiente. Pero duró bastante tiempo, ¿ok? Entonces regresemos otra vez a Juan y vamos a terminar ahí en Juan en un rato. Jesús está ayudando a este hombre Nicodemo a entender las cosas terrenales, de cómo es de que Dios opera aquí con la gente, cómo es de que le puede hablar por medio de su espíritu, ¿verdad? Como lo dice en el versículo 8, ¿verdad? Y él no entendía estas cosas, no las conocía. Pero ya le está enseñando, ¿verdad? Este relato es una enseñanza de Jesús a Nicodemo, no le está recalcando, no le está sacando en cara, mira tú cómo eres un fariseo y no conoces todo esto que yo conozco. No está haciendo eso. Está amorosamente ayudándole. Y obviamente, ¿tiene efecto en su vida? Sí, tuvo efecto en su vida el tiempo que Jesús tomó con Nicodemo, sí. Vamos a ver después. Pero sigamos leyendo, ¿verdad? Volvamos a leer desde el versículo 13, que es una digresión de Juan. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? Parece entonces, cuando Juan escribe este evangelio, Jesús ya estaba en el cielo. Ok. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Para dar vida a aquellos que estaban siendo dañados, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para dar vida. Que al 15, por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se está diciendo Jesús, le está explicando de que aparte de que él tiene que morir y de que Dios lo va a resucitar y de que él tiene que ascender al cielo. ¿Ok? Tiene que ascender. Eso es algo celestial. 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así todos los que han visto, así como vieron en el antiguo tiempo la serpiente y eran vivificados, ¿verdad? Ya no morían, ¿verdad? Les daba vida, los vivificaba. Así todos aquellos que ponen sus ojos en Jesús, ¿verdad? Por ahí dice un texto que podemos buscar donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de la vida, ¿verdad? ¿Lo han visto? Creo que está en Hebreos. ¿Ok? Sigamos leyendo, ahorita lo vamos a ver. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ven? 18. Sí. Si Jesús no condena a la gente, nosotros ¿qué autoridad tenemos de condenar a la gente? Tampoco, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? Por ahí que ponen en Facebook o yo lo digo porque he visto, ¿verdad? O Nelly ha visto, ¿verdad? Y me cuenta de que hay mucha gente, ¿verdad? De otras creencias donde ponen, híjole, si no confiesas a Jesús como tu Señor, vas a morir o vas a pasar por la tribulación o confiesas a Jesús como su Señor, ¿verdad? Incrédulos, ¿verdad? Condenando a la gente, Sí. ¿verdad? Y no estamos para hacer eso nosotros. ¿Mande? Es Hebreos 12:2. Hebreos, ok, sí. Ahorita voy a ese. Vamos a terminar en ese. Y dice 18, el que en él cree no es condenado. El que en Jesús cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo condena? ¿Nosotros mismos? No. Dice que él mismo. No. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Él mismo. ¿Verdad? Ahora, esa palabra unigénito, ¿verdad? Quiere decir que Jesús fue el unigénito. Él fue el único que Dios creó en el vientre de una mujer. Nosotros no fuimos creados en el vientre por Dios. Nosotros fuimos creados por nuestros padres, ¿verdad? Y nuestra madre. Pero Jesús sí fue el único que fue unigénito, creado en el vientre de una mujer, ¿verdad? Y va a ser el unigénito. Siempre va a ser el unigénito. 19. Y esta es la condenación, fíjense, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, aquí está hablando, esta es otra de estas digresiones, ¿verdad? Esta es otra de esas digresiones. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nada más quise terminar de leer hasta donde decía las palabras rojas. Pero podemos entender, ¿verdad? De que ¿por qué Jesús trajo aquí está enseñándole Jesús, se tomó el tiempo para explicarle, enseñarle a un maestro rabí, a un rabí del Israel, perdón, maestro, las cosas espirituales, las cosas de la tierra y las cosas celestiales que él tenía que ascender, ¿verdad? Y vamos a ver, denme un momentito, vamos a ver, váyanse hasta el último de la carta a ver si sale ahí, cuando lo entierran. Ok, váyanse más adelante. Sí, en Juan capítulo 19. Vamos a ver ese texto, este texto y luego uno en Hebreos y ya. Juan 19. Vamos a ver qué pasó con ese tiempo que Jesús tuvo con este hombre Nicodemo, ¿verdad? Ok. En Juan capítulo 19, versículo 38. Después de esto, Juan 19, 38. Aquí es ya Jesús muere, ¿verdad? Dice en el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Wow, este hombre, de todos los que estuvieron ahí, este fue el único hombre que tuvo ese denuedo o agallas, de ir a pedir el cuerpo a gobernador, ¿verdad? 39. También Nicodemo. ¿Quién? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ven, allá en Juan 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. 4. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias
aromática, según el que es costumbre sepultar entre los judíos. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos... me brinqué algo. Sí. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, ¿verdad? La razón es porque como estaban en celebración no podían tener el cuerpo, no podían estar ahí cerca, ¿verdad? No podían tenerlo muy cerca. Era algo muy... las festividades tenían que purificarse ellos, estaban cerca de un muerto, muchas cosas. Bueno, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, este hombre, José de Arimatea y Nicodemo le dieron el apropiado enterramiento a Jesús, ¿verdad? Y por ahí hay otros en los otros evangelios dan un poco más de detalles. Pero estos hombres creyeron en verdad de que Jesús iba a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Por la manera de que lo enterraron, Jesús, ellos creyeron que iba a resucitar, ¿verdad? Porque ya Jesús le había enseñado a Nicodemo que tenía que ascender, ¿sí o no? Aquí lo dice. Sí. Entonces, la manera de cómo lo hicieron, ¿verdad? Ellos creyeron de que iba Jesús a resucitar entre los muertos, ¿ok? Ellos sabían que tenía que estar enterrado, que tenía que estar en ese lugar, ¿verdad? Donde lo tenés ese sepulcro, ¿verdad? Ahora vamos a regresar, vamos a ir a un texto más en Hebreos y con eso vamos a cerrar. Está en Hebreos 12, ¿verdad? 12:2, aquí lo tengo marcado, sabía que estaba en Hebreos. Leo. Gracias, Mariela, la encontró. Esto no era parte de la clase, ni lo de ahorita de lo del último de Nicodemo, pero son cosas que se agregan. Hebreos 12:2, ¿ok? Dice, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿Verdad? Así la gente tenía puestos sus ojos en la serpiente del que las vivificaba, ¿verdad? De aquellas mordidas, ¿verdad? Y así toda la gente para que sea salva tiene que poner los ojos en Jesús y tener la mira, ¿verdad? Todavía en el Señor, en nuestro Señor, ¿verdad? Hoy en día también tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, porque por eso lo está escribiendo en Hebreos Pablo. Pablo se lo está escribiendo esta carta a los hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la ¿qué? De la fe. Para aquellos que están en la clase de los domingos, ¿verdad? Aprendiendo de las fes. Aquí está una de ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La fe de Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la que habla ahí en Gálatas 3, ¿verdad? Donde dice, pero antes que viniese esa fe, ¿verdad? Aquí está, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Dice 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta que desmayar, ¿ven? Esta es una carta que les está animando, no hay que desmayar, ¿ven? Hay que tener puestos los ojos en ¿quién? En Cristo. En Jesús, ¿verdad? En el sentido, aquí no está diciendo una manera de adorar a Jesús, ¿ok? No está hablando de adorar a Jesús, ¿verdad? Aquí adoramos a Dios, ¿verdad? Aquí lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Es tener en mente lo que Jesús hizo por nosotros, de que nos dio vida, y que es un consumador de la fe. Y no solo eso, sino ¿por qué vas a tener los ojos puestos en Jesús? ¿Qué es lo que estamos esperando? La esperanza. Su llegada. Por eso tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Y aquí está, me estoy adelantando para la de los domingos, pero aquí está una pista para aquellos que están en los domingos, ¿verdad?
Porque dice que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí hay algo grandísimo, ¿verdad? Todos los pecados, ¿verdad? Los llevó él. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Hay que tener ese ánimo y hay que seguir adelante poniendo los ojos en aquel que viene por nosotros, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que quería dar, compartir con ustedes y Dios los bendice. ¿Ok? Gracias.